Sí, dejar el micrófono a los oradores. Una pregunta un poco para los dos, porque me preguntaba el poder de la farmacología, ¿no?, en Occidente en relación a la medicina contemporánea, y me preguntaba cuál era la operatoria de alguna manera de los chamanes, ¿no?, para invocar o sanar esa buena voluntad. Si utilizaban hierbas o qué cosa, ¿no?, me intriga. Y para usted, bueno, ¿qué pasa con esta industria, digamos, y si leerla como efecto de una cuestión económica, pero también de un saber, ¿no? ¿Qué pasa con el saber ahí en el dirías que está buscando su origen. Quiere decir, en realidad las sociedades van dando la respuesta que su estructura cultural va logrando. Es decir, haber llegado al desarrollo el conocimiento científico, como intenté mostrar, es la resultante de la evolución del mundo hacia el capitalismo. Hace unos años atrás yo estaba preocupado, hablando de la década del 90, porque había leído que en la India trataban pacientes con hipertensión, con meditación, dietas, etc. Como yo soy muy curioso, viajé a la India y me quedé unos meses dando vueltas allá. Y en realidad yo vi gente con Parkinson que a la semana dejaba de andar. Que se hacían enemas, que se hacían 4 de la mañana todo el mundo meditar. Bueno, yo creo que los pueblos van logrando, como planteó recién, van logrando las respuestas que pueden. Yo no sé si vos podés. ¿Tenés la diapositiva ahí? Sí. Yo muestro una diapositiva, porque el problema es el tercero, ese. Si vos ves, el dejado anterior. Si vos ves, vas a ver que hay un momento biológico, es decir, el bebé cuando nace, el neonatólogo le pega acá, y el bebé que es mamífero pone el reflejo de succión. Si no tuviera ese reflejo, el neonatólogo se preocupa. Ese es pura biología. Ahora, en el momento en que se estructuran comunidades tribales, las respuestas que van dando son de otro tipo, y son válidas, está bien. Quiero decir que no, este esquema, yo siempre digo que, cuando hablo de esto, digo siempre que lo que intento es desmitificar la idea de ciencia. En un momento en el cual, hasta para vender científicos que hablan de que está científicamente demostrado. En realidad, la ciencia es uno de los tantos conocimientos que tiene la humanidad, pero no la humanidad cualquiera. La humanidad oriental no piensa así. Yo estoy ahora con un ataque de ciática y me atiende una japonesa que me hace shiatsu. Yo me río porque la japonesa, como es muy culta, hablamos de los metámeras y digo, che, vos sos meridianos que me tocás. ¿Qué tiene que ver con las metámeras? Me dice, por ahí, las metámeras son cuando te vas formando como embrión, como feto, van a aparecer. Te enfermas de la oreja y te enfermas del corazón porque celularmente tienen orígenes parecidos. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que lo que ocurre es al revés. Primero los pueblos van desarrollando cosas y después tratan de entenderlas. Porque en realidad todos los medicamentos que usas son venenos. Yo siempre digo, si no lo puedo matar, no sirve. ¿Me seguís? Es decir, con cualquier medicamento dado a la dosis adecuada, matas a un tipo. No, que no estoy probando. Diciendo algo que es farmacológico.
Con esto quiero decir que yo me escuchaba atentamente porque por una cuestión personal estuvimos hablando de los wichis, porque vamos a ir a laburar ahí, por otra cosa, ¿no? Y mi preocupación es qué son los wichis. Y mi preocupación, como les preguntaba hace un rato, es cómo ven los wichis del Estado argentino, que es mi preocupación. Yo tengo una preocupación nacional, popular, pero quiero decir que a mí me interesan las comunidades en tanto parte del Estado argentino. Yo soy estatista. Yo soy estatista porque me informé en esa cultura. Si yo fuera lucha andaría caminando, tratando de hablar con el Dios de la naturaleza. Y estaría bien. Quiero decir con esto que cada sociedad da la respuesta que puede, de acuerdo a la cosmovisión que tiene, pero hay respuestas que las tienen otras, es decir, que la ciencia no tiene todas las respuestas, eso es lo que quiero decir. Ese fue el gran descubrimiento del siglo XX. En el siglo XX creíamos que el progreso, que era los principios del siglo, iba a responder a todos los problemas del hombre. No, el hombre sigue tan angustiado porque va a morir como todos. Entonces inventamos filosofía, el arte, la religión, inventamos eso. Igual seguimos angustiados. ¿Qué hacen los chamanes? Los chamanes, por una parte, hacen todo un ritual, del cual hay conocimiento escaso porque tratan de hacerlo de una manera cerrada, que no lo veamos los blancos. Por otro lado, en el ritual hay mucho de diálogo para poder detectar, serían una especie de psicólogos. Para poder saber qué es lo que le está afectando este señor. Por otro lado, también utilizan muchas hierbas. Porque hierbas. Y uno de los factores que ellos señalan es que, claro, esa posibilidad de desarrollar un mayor diálogo con la naturaleza les ha permitido detectar muchas más hierbas, es decir, relaciones causales entre la hierba y algún tipo de enfermedad. Por otro lado, y tomando un poco lo que él decía, los wichí se sabe que hace mucho tiempo que están, se sabe que anteriormente eran más o menos 5 o 8 veces más que ahora. Que la venida del blanco les ha causado problemas porque ha roto de alguna manera el equilibrio en el cual ellos vivían. Fueron colonos, entonces lo que era la selva la han quitado para poder sembrar. Cuentan que los wichí argumentaban que no era bueno, pero obviamente los que iban para sembrar y para apropiarse de la tierra, esos argumentos no los escuchaban. Además el agua se ha contaminado y bueno, también se han ido muchas de las especies al talar todos los árboles, se han ido muchas de las especies con las cuales ellos se alimentaban y vivían. Y sobre todo, uno de los alimentos principales era la algarroba, y claro, que han talado las algarrobas y entonces hay un desequilibrio interno también. Pero en la época de la Alfonsín cambió el curso del río Pilcomayo. El wichí es una de las problemas importantes. Hay un autor wichí, Palmer, que de lo que yo he leído me pareció que este es el mejor. Es un inglés que fue a hacer su tesis de doctorado y se enamoró tanto de la cultura que tanto se enamoró que se casó con una wichí. Está la película, exactamente. Yo la fui a ver porque Palmer. Y él conoce muy bien internamente, formar una familia mezcla wichí, inglés, bueno, y es un gran defensor de ellos, como se ve en la película. Sí, la abuela inglesa le manda juguetes ingleses a los chicos, todo un... Sí, que es impresionante. Impresionante. Está hecho en formato de documental. Exacto, sí, la dieron ahora 1 año y medio, una cosa así, sí, muy buena.
pero los textos de él son excelentes. Tiene una colección de leyendas también, que es como se van nutriendo, como se van formando los chicos. Y son muy tranquilos, muy tranquilos los chicos. Se ponen nerviosos los tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Y la cultura wiki como pilar de la sociedad. O sea, forma parte integrante o está considerada. Sí, el rol de la mujer en la cultura wichí es importante. No es sobresaliente, es importante, es distinto. Por de pronto, como yo les marcaba, en las leyendas, lo primero que se crea, de un lado, es una joven, una mujer. Y por otro lado, lo que crean las wichí es una diosa. Sí, lo va amasando, qué sé yo, o sea, ya hay un lugar preponderante de la mujer. Por otro lado, el varón, en la tradición, es el que va a casar. El proveedor de la casa, sí. Y la mujer es la que se ocupa fundamentalmente de mantener las tradiciones, de cuidar a los chicos y que tiene un rol importante en la sociedad. Por eso puede ser cabezante también. Y no hay historias de que haya el machismo tradicional en otras culturas donde el hombre puede pegarle, dominarla, etcétera, etcétera. De todas maneras, hay algunas costumbres, como que, por ejemplo, tanto pueden ser infieles los hombres como las mujeres. En ambos casos se tiene que pagar, el cabezante tiene que buscar una compensación para la familia. Porque si uno traiciona, la ofendida, supongamos, si traiciona al varón, la ofendida no es la esposa, es la familia de la esposa. Sí, pero y uno puede escuchar en todo el planeta distintas formas de abordaje de la salud, pero vemos que, bueno, finalmente la salud tanto allí, como allá, como allá, fracasa porque seguimos muriendo. Porque la salud está ligada a la muerte. Si uno tiene salud... Yo no creo que sea por la salud, yo creo que porque somos seres vivos. Los seres vivos, todos mueren. Ese es un paradigma, pero a eso cuando hago la pregunta, después me siquiera contestar. Si nos mantuviéramos con salud, quizás alejaríamos la posibilidad de la muerte, porque finalmente cuando morimos es a causa de alguna enfermedad corporal. O de un accidente. Sacando esos casos de accidente, bueno, pero la persona que, saquemos el accidente, pero la persona que muere de viejo desgastado tiene un desgaste en su salud, porque al haber conservado su salud, no se hubiese desgastado. Mira, me estoy acordando y con esto no te respondo. Igual la pregunta iba a otro extremo, y ya termino con esto. No habría que enfocar un poco en la otra punta, que, bueno, pues si ustedes interpretan que la muerte no tiene que ver con la salud, no tiene sentido. Desde mi punto de vista, la muerte tiene que ver con la salud. Y si quisiéramos solucionar la salud y la muerte, tendríamos que empezar quizás a mirar no tanto este extremo, sino el nacimiento. Porque si yo soluciono la salud, y por lo tanto la gente vive más porque tiene buena salud, se va superpoblando, tengo que empezar también empezar a mirar el otro polo, si hablamos de salud, que es el nacimiento. Si yo sigo haciendo nacer gente, va a ser imposible que espiritualmente o metafísicamente pueda solucionar el problema de salud y muerte. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto con ese discurso ese y todo lo que escuchamos de las distintas culturas y la abordaje de la salud y la muerte, no tendríamos que empezar a mirar el otro polo, que es nacimiento? ¿Por qué tanto nacimiento que llega a por el planeta ya 7.500 millones? La cantidad de programas que eso, si no tendríamos que empezar a mirar en el tema de salud el polo de nacimiento. Pero bueno, un poco
compleja. A ver, yo creo que vos hiciste dos preguntas. Una, el viejo anhelo humano de ser inmortal. Viejo anhelo humano, ser inmortal. Pero creo que hasta ahora todos los seres vivos, no solamente los humanos, todos los seres vivos, justamente porque se da ese proceso que nacemos y después morimos, en algún momento, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por viejo, qué sé yo, ya sea por X, pero en algún momento vamos a morir. Yo recuerdo un libro donde no padecían enfermedad, El mundo feliz de Hartley, no sé, los de nuestra generación seguro que lo leímos todos, los demás no sé, pero donde no tienen enfermedades. En ese libro planteaba que se controlaba el nacimiento. Claro, pero también se morían. No, pero no controlar, Sí. no era un control del nacimiento. Con el nacimiento lo que hacían era hacer la división de las clases sociales. Sí, pero nacían tanto como morían para controlar. Claro, pero también morían. Sí, se También morían, morían. pero no morían naturalmente, sino que morían provocadamente, de acuerdo. Correcto. En ese libro. Y lo segundo que vos planteás es el tema que tiene que ver con la política poblacional, donde ya tenemos países que la están aplicando, como vos decís, como China. Claro. Donde en China no pueden tener más de un hijo, salvo que sean mellizos. Y los únicos que pueden tener más de un hijo, China es muy grande, hay distintas colectividades, hay zonas donde hay como si fueran grupos indígenas, ellos pueden llegar a tener dos. ¿Por qué no lo sé? Pero pueden llegar a tener dos. Pero hay un control de la natalidad. Pero es otra cosa, eso sería una política en función de la natalidad, la población, no de las De enfermedades. cualquier manera, en Europa y en otros países hay muchos donde les pagan prácticamente para que tengan hijos, porque llegó un momento en Alemania, no me acuerdo, que había llegado a un punto donde dejaron de formar maestros, porque llegaba un momento que los chicos que estuvieron en edad escolar no iban a tener la cuenta, digamos, porque prácticamente la gente o no tenía o tenía un hijo solo, y había toda una problemática. Eso pasa en muchos lugares, en otros lugares hace mucho más. Yo recuerdo en un viaje donde estaba en la India, precisamente, donde estaba la colectividad hindú, toda su historia, más los musulmanes. Y lo que me comentaban es que una política, Indira Gandhi había tratado de imponer, porque también es una población impresionante, de imponer como en China el control de la natalidad. Y fue imposible, porque la política, según le dijeron, según me dijeron, no lo sé con certeza, quiero decir, porque es lo que comentan que la gente que te informa, es que justamente una de las políticas musulmanas es tener muchos hijos, porque van a ir reemplazando a los blancos. Eso pasa en Europa. El problema es que quieren que tengan más hijos alemanes, por ejemplo, o belgas. ¿Por qué? Porque van a una escuela y hay de 50, 45 son árabes. Me parece que estás planteando una antinomia que no es así. Es decir, que está de un lado la salud y del otro lado la muerte, parece que no es lógico. Es decir, yo pongo la salud de un lado y la enfermedad de otro. Entendiendo por enfermedad la normalidad, es decir, algo que se sale de lo normal. Ahora, lo que pasa es que me parece que uno en definitiva lo que tiene que pensar, yo atiendo muchos ancianos, y los ancianos en general quieren morir, están podridos de vivir. Es decir, en realidad la idea de mantenerme con vida es mientras soy joven. Yo de adolescente era
inmortal, después me di cuenta que iba a morir y después deseo morir. La experiencia clínica te muestra que los ancianos que quieren morir están podridos de vivir. O sea que creo que la antinomia, es decir, si no te entendí mal, es decir, que la idea sería contraponer, digamos, lograr que la gente supere la muerte, me parece que estaría contra la condición humana. Me parece que hay algo que define al hombre y todo lo que el hombre es y que va a morir. Es el único ente que tiene conciencia de que va a morir. Y gracias a Dios, a los que son creyentes. A mí me parece que, no sé, si no miro a mi perrita no sabe que va a morir. Que tiene una vida, pero mi perrita jamás sería capaz de pintar un cuadro, hacer una reflexión o conmoverse por nada. ¿Entiendes? Me parece que la condición humana... Claro, la condición humana... No sé, creo que la condición humana es lo que es, me parece. Ricardo, acá está pidiendo, a ver, te hacer una pregunta, Ricardo. Ricardo. Marta. Bueno, estamos hablando de la vida y la muerte y también de diferentes culturas. Para empezar, en primera posición, en vida occidental, la de Rosa María atiende a tratar de entender culturas que nosotros llamamos occidentales, pero que en realidad son culturas primitivas con una cosmovisión muy particular. En cuanto a la vida y a la muerte, también tenemos que pensar que según donde nos situamos, en qué cultura nos situamos, hay una interpretación. Para los budistas, la idea de muerte, la idea de la vida es una impermanencia y un cambio. Lo que predomina en el universo es el cambio, por lo tanto, pasar de la vida a la muerte es un cambio. Para nosotros los occidentales se llama un fin. Termina algo, algunos nos asocian con el paraíso, otros no, pero nuestra idea de la muerte es diferente. Así que, bueno, en función de todo esto es como nos relacionamos con el mundo en que vivimos y también nos enfermamos o no. Yo creo que las enfermedades tienen mucho que ver, como dirían los primitivos habitantes, con la forma en que tratamos al mundo y a la tierra en que vivimos. Cuando nos enfermamos, también puede pasar porque la tierra, me decía un indígena una vez, la tierra se enoja. O sea, la tierra también se enferma porque nosotros no la tratamos como ella necesita. Bueno, son diferentes perspectivas. Eso te quiero decir nada más. Gracias. No sé si hay alguien que Acá, Ricardo. No, me parece como que es interesantísimo, porque empezamos trabajando lo que es el concepto salud-enfermedad, un ejemplo de una visión en particular de una cultura, pero se tomó también el tema enfermedad, salud, y terminamos hablando del tema filosófico. O sea, dos preguntitas y nos vamos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? O sea, podemos quedarnos acá eternamente, claro, en esto que planteaba Carly, del nivel, si por ahí no fue desarrollado, pero que tiene que ver con el nivel filosófico, para poder hacer una lectura de conocimiento filosófico o metafísico. Me parece como que por ahí me gustaría que se pudiera retomar esta cuestión de la salud, la enfermedad, en el marco del capitalismo y específicamente en el marco de nuestra realidad nacional. A mí me gustaría que se toque, o por lo menos que puedan esbozar algo en relación a qué pasa ahora con la salud. Acá tenemos otro médico en el auditorio que trabaja concretamente en la formación por ahí de jóvenes y que trabaja también en la trinchera, en temas de salud. No sé, tiro para las preguntas. ¿Solo puedo enganchar algo? Sí, me gustaría que lo pudieran trabajar. Creo que esta antinomia salud-muerte no la siento ni cuenta, ¿no? Digo,
Sí creo que hay una antinomia que para mí es falsa, que es esto salud o enfermedad. Creo que hoy en día se tiende más a pensar que la salud y la enfermedad son un proceso absolutamente natural, totalmente interrelacionados, que no existe la salud absoluta ni la enfermedad absoluta, y que es un movimiento, es un equilibrio. Que creo que esto es lo que marcan las filosofías orientales fundamentalmente, o nuestros pueblos originarios. Tal es así que, por ejemplo, dentro de esto tengo que meter lo que es la salud social o la salud comunitaria. Para pueblos vecinos a los Wichí, como los pueblos aymaras, la palabra salud no existe, no tiene traducción. Lo que existe es el buen vivir, que no es vivir mejor que, porque vivir mejor que implica una comparación con otro. El buen vivir implica una concepción comunitaria desde donde o vivimos todos compartiendo lo que tenemos, somos saludables o estamos enfermos. Entonces, me parece que este proceso no lo estamos analizando ahora. Creo que esta antinomia salud-enfermedad tiene que ver con un proceso de mercantilización de la salud que favorece la vida. Por ahí hay que pasar un poco. De la multinacional. Perdona. Yo coincido. Se sabe que uno ve, por ejemplo, que la manera en que se miden los resultados del uso de los medicamentos mejoró tanto por ciento tal función. Y no se preguntan si el tipo es más feliz, si vive mejor, si no vive mejor. ¿Se entiende? Que en el fondo a mí me interesa que el tipo que está haciendo viva mejor. ¿Se entiende? Es decir, porque vivir mejor lo va a preparar para morir mejor, contestándole a lo que yo planteaba. Y además, el tipo que vive bien, muere bien. Es decir, entonces, ojo, que en el fondo lo que uno tiene que hacer es preguntarse, no sé, yo intenté mostrar eso. En el fondo lo que uno intenta es cuidar a la gente. Yo estoy muy lejos del fantasma de la curación. Realmente, a ver, cuando yo empecé a ser médico, yo cumplo 50 años de médico este año. 50 años. No parezco porque soy un jovencito. Así pregunta mi nieta. Dice, en 1870. Bueno, al principio cuando yo me recibí de médico creía que podía curar a la gente. Y yo también pensaba que podía vencer a la muerte. Yo era terapista. Y se me moría la gente con todos los parámetros normales. Presión normal, presión parcial del oxígeno normal, exceso de base normal, todo normal, y se morían. Ahí me di cuenta que algo no sabía. ¿Se entiende? Alguna cosa ignoraba. Yo fui electrofisiólogo bastante bueno, era de lo bueno. Y un día, escuchando al hombre de cuyo libro aprendimos todo, un americano grandote que hablaba un inglés del sur, con lo cual era difícil de entender, pero además usaba un toscano, y yo dije, estamos en presencia de un grupo de psicóticos, están todos locos, y como estamos todos locos, hablamos todo el mismo delirio, y todos nos ponemos de acuerdo, y en realidad, ahí fue donde descubrí que me faltaban herramientas de pensamiento, y me dediqué a estas cosas que intento entender. Yo no sé, yo creo que el gran problema, voy a remitirme un poco a lo que plantea Betty, es decir, nosotros tenemos como médicos responsabilidades de entender lo que le pasa a nuestros pacientes. Ahora, para entender qué le pasa a nuestros pacientes es obligatorio, pienso yo, verlos desde una visión totalizadora. Si yo los veo a la luz de lo que me enseñaron en fisiopatología, y voy a perderme una parte importante de la vida de ese niño. Yo hace 2 o 3 semanas atrás me viene a ver una señora que está muy angustiada, mujer muy joven, que está muy angustiada porque los médicos le hicieron hacer estudios y está muy grave. Empezamos a charlar y la señora termina contándome todo un drama familiar, etcétera, que tenía. Y en realidad las arritmias que tenían era porque estaba con un gran problema, con lo cual terminó todo diciéndole, hija, vaya a un psicólogo. ¿Entendió? Ahora, nadie le dio bola a esa mujer, nadie la escuchó.
Se dedicó a mirar el electrocardiograma, le pidió estudios. Bueno, yo no sé, yo los escucho, le pregunto qué le pasa, con quién vive, qué siente, qué sé yo. Me parece, es decir, creo que eso es el médico, me parece yo. Porque me parece también que la dicotomía salud-enfermedad está ligada a los modos de producción que Occidente plantea modos de producción ligados directamente a Occidente y los países occidentales. Este parece el medicamento para seguir adelante. Bueno, pero el tema es que vos podés usar. Yo creo que hay que tener pensamiento científico. A ver si me explico. Yo quiero también decir que yo creo que la ciencia es una importante adquisición de la especie. Es decir, yo no creo en que se pueda dejar de lado la evolución de la historia. Es decir, hemos llegado a esta etapa de la evolución del conocimiento y tenemos que usarla. Pero siempre me acuerdo de algo que decía Sartre hablando de la sociología. En su libro Crítica de la razón dialéctica decía: la sociología es una importante herramienta. ¿Por qué se vamos a dejársela que la use el imperio? Entonces, de la misma manera, cuando alguien trabaja en ciencia, ¿por qué vamos a renunciar los países periféricos a las herramientas de la ciencia? A ver, yo me entrené en la Columbia. Entonces en la Columbia me daban aparato con 95 canales. Todavía ves que ve los anzuelos que un gordo amigo mío de cerca de la cancha de Almagro, no de Almagro, sí de Almagro, me lo soldaba él como podía. Y yo hacía registro en algún libro mío, están los experimentos hechos con cable, pero hechos porque estaba en Argentina. Ahora, yo creo que hay que tener pensamiento científico, pero hay que mirar, hay que entender que el destino final de mis saberes es el hombre. Es decir, no puedo tener una visión apolítica de la ciencia, eso es otra cosa. Ahora, cuando yo digo pensemos con rigor, que no quiere decir ser cientificista, porque ese es el otro problema. Nos llenan de un delirio cientificista, entonces la gente confunde, cree que ciencia es una cosa y que cientificismo es lo mismo. No, yo creo que hay que ser muy científico, hay que ser muy rigurosamente científico, pero no hay que perder de vista que la visión tiene que ser totalizadora. Yo soy muy general, en eso soy muy el pensar en todo. Me parece que totalizando me pierdo. Yo lo que veo que la medicina se maneja fundamentalmente con estadísticas. ¿Con qué? Estadísticas. Pero eso no es científico. Tatiana, perdón. Yo he criticado durante toda mi vida, yo era profesor en el Hospital de Clínicas hasta el 2005 en que me echaron porque ya soy viejo. Ya está, usted no está más aquí. Y yo criticaba cuando los pibes sacaban, los presidentes sacaban la laptop del bolsillo. Entonces decía, doctor, eso que tiene ahí es un caso, pero ese es un paciente. Es decir, el problema está en que la gente confunde y cree que pensar científicamente es pensar estadísticamente. Y el cuento de la estadística, que si tengo un pollo, somos dos, y yo me como todo un pollo, y en realidad la estadística dice que lo comimos medio cada uno, es mentira. Ahora, si la gente... El problema es un problema académico, es decir, yo por trabajar en... Ahora en algún momento estuve en varias universidades. Yo veía que había gente que estaba en el nivel académico dando la misma materia que daba yo y daban estadísticas. Y se decía metodólogo. No, como unas estadísticas. La estadística mide el error, no el acierto. Hasta en eso se equivoca. Entonces, la estadística es una herramienta magnífica, pero no es una forma de pensamiento. Es una manera de medir el error. Punto. Perdón, vamos a cerrar con Sí. luego le vamos a invitar a otro comerciante que diga unas palabras y luego nos gustaría hacer el cierre con respecto al tema de derechos humanos, que estamos muy bien. Entonces vamos a hacer el cierre de la exposición. Bueno, simplemente quería contestar lo que vos decías, porque vos dijiste, bueno, vayamos a la realidad, qué es lo que pasa en nuestro país. Y voy a tratar de responder tomando como ejemplo a los chicos.
Es decir, para los wichí era muy claro que había pensamientos o sentimientos positivos y sentimientos negativos. Pensamientos que llevaban a la enfermedad, y podemos utilizar la palabra enfermedad desde un dolor de un dedito hasta algo mucho más genérico, ¿no? Y entendían que justamente eso tenía que ver con lo que pasaba, los valores de la comunidad. En este momento, desde la perspectiva wichí, estamos viviendo una época en la Argentina, y me parece que lamentablemente en la mayor parte del mundo, donde lo que se desarrolla son los pensamientos tristes, el odio, el resentimiento, el racismo, es decir, todo aquello que nos quita energía para poder pelear con lo que sea. Entre esas cosas serían las enfermedades. Creo que justamente estamos viviendo una época, acá la conocemos clarita, y en el mundo también, donde los sentimientos negativos se están exacerbando y hay montones de problemas y de enfermedades que aparecen por todo esto. Bueno, yo les pido un gran aplauso para los expositores. Han quedado preguntas para hacer, pero no nos olvidemos que estamos en una era, la tecnología nos permite que este diálogo siga. Este video se va a publicar mañana o pasado en el sitio de Serial, y ahí abajo ustedes tienen la posibilidad de hacer las preguntas que quieran, donde los expositores pueden seguir respondiendo ya en forma escrita. Por lo tanto, el diálogo no se cierra acá. Nos cerramos por ahora por una cuestión práctica de horario, es invierno y empieza a ser frío, así que todavía no estamos en invierno, ¿no? Pero bueno, ya hace fresco, mi abuela decía, hace fresco. Nunca entendí muy bien esto. Fernando, ¿querés presentar a Juan Carlos Marquián, que es tu amigo personal, así que por eso creo que somos el indicado? Bueno, yo no sé si es bueno o malo. Bueno, quería, en esta visita de Juan Carlos, es el director de ediciones SICUS, que fue el primer, un poco que nos donó los primeros libros para la biblioteca, y en ese sentido nuestro agradecimiento a él, y también queríamos que él nos diga palabras, compañero, compa de todos los años. ¿Qué cosa? ¿Se puede correr? Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias. Gran amigo. Amigo de militancia. Sí, hemos trabajado juntos hace 20 y pico de años. Bueno, yo gratamente sorprendido por este encuentro, maravillado que un sábado a la noche, estemos a casi las 12 de la noche, ¿no? Escuchando palabras tan interesantes de acá del doctor y la compañera que habló de la wichí. Y me parece que es fabuloso que podamos hacer estas reuniones, y yo como hombre, si quieren, como un trabajador de la cultura, soy editor y trato permanentemente con profesionales, intelectuales, investigadores. En general, lo que promuevo a lo que son mis aliados, mis compañeros, que son los autores, es a que nos animemos a pensar desde nosotros mismos, de una manera situada, y tratar de ser, estar contentos con lo que somos, contentos con cómo nos vemos a nosotros mismos, participando del diálogo necesario que hay en el mundo de las ideas, de todo el universo, digamos, de toda la Tierra, pero con el orgullo y la alegría de sentirnos lo que somos, y enfrentar, con alegría y autoridad, la arrogancia, la insolencia, la infamia del pensamiento WAP. El pensamiento WAP es white, de blanco, anglosajón,
y la P de protestante, que de alguna manera lo sintetizó acá el compañero cuando planteó el desarrollo de la historia de las ideas. Hoy lo que está instalado en el mundo es el pensamiento white, blanco, anglosajón y protestante. Eso ganó en la península chiquita, esa península que es Europa, y invadió el planeta. Digamos, es el día de hoy que tenemos esa carga, ese salvavidas de plomo que se nos impuso del pensamiento occidental, arrogante, insolente, soberbio, xenófobo, bueno, toda la barbaridad que está teniendo el cientificismo, como decía acá el compañero. Entonces, nos quieren convencer que lo que ellos pensaron y lo que ellos inventaron es universal, es para todos, y que no es cuestionable, y que todo lo demás es folclore, y que todo lo que pueden llegar a pensar los pueblos originarios en América, o en África, o en Asia, bueno, son distintas maneras de ver parcialidades menores, porque ellos sí, como ellos han visto la universalidad y el pensamiento complejo, entonces nosotros tenemos que abrevar en ellos y en todo caso ser genuflexos con esa mirada. Es un disparate absoluto el hecho de que el planeta hoy esté al borde del abismo y que ese desarrollo científico haya permitido que el hombre tenga capacidad de destruir 36 veces el planeta con las bombas atómicas, por ejemplo. 36 veces. Hay tantas bombas fabricadas como para destruir 36 planetas, muchachos. Y esto se lo debemos a esa forma de pensamiento. Y creo que nosotros, o sea, los pueblos de América, tenemos muchísimo para dar en esa discusión de ideas. Y el ejemplo, bueno, uno de los ejemplos lo daba acá la compañera con el pensamiento Wichi, pero también tenemos en nuestros aymara, en nuestros quechuas, en el pueblo azteca, y ni hablar de las culturas africanas y asiáticas, que también tienen una mirada totalmente distinta, que hoy se empieza a descubrir en el occidente, que es esa mirada holística que dice Capra, o esa mirada integradora, que están volviendo después de tanta vuelta que dieron desde Aristóteles acá, ahora empiezan a entender que las cosas están interconectadas, y que está el espíritu y la materia, bueno, todas esas ridiculeces que además escriben toneladas y toneladas de libros, y los pueblos originarios lo vienen diciendo y pensando hace siglos, y se lo han tomado de una manera secundaria y banal. Bueno, me parece increíble que un sábado estemos hablando de estas cosas. Estoy contentísimo, muchísimas gracias por haberme invitado acá. Quiero volver con esta cosa. Simplemente aprovecho como fiel promotor de la famosa biblioteca esta de John Williams, se les ha ocurrido a ustedes crear. Lo que he traído es otro libro por la temática que se trataba. Bueno, traje unos libros que escribió mi compañera Diana Bracena justamente sobre el tema de salud. Uno se llama La Patria Pastillera, que no sé si queda claro. Otro se llama El Otro Cáncer. Otro se llama El Filo de la Vida. Y otro se llama Psicoanálisis y Oncología. Bueno, ella es la autora y toca. Y como si esto fuera poco, Sí. Bueno, y yo regalo estos libros para la biblioteca. Porque uno de ellos de los wichis que publiqué en su momento publicaron los jóvenes wichis como dice una mirada diferente de quiénes somos. Después en todo caso. Bueno, le paso a Adriana que también está sorprendida de dónde estamos pensando. Muchas gracias. Bueno, esos libros han sido escritos justamente con una experiencia de 20 años de hospital público y de trabajo interdisciplinario en distintos servicios donde iba creando
servicio de psicólogos, no de psicopatología, sino incorporados a cada servicio, porque eso es la interdisciplina. Yo sí creo que es posible la interdisciplina, y bueno, esos libros forman parte del testimonio de una forma de interdisciplina que trabajamos con Nacho Leukovich, un historiador con el cual hacíamos grupos para hacer intervenciones políticas en el campo de la salud. Por otra parte, yo soy quechua, con lo cual tengo quechua. Entonces tengo una afinidad importante con los dos temas que no sabía que se trataban acá. Simplemente mi compañero, después del trabajo, me dice, bueno, vamos que tenemos una invitación, así que bueno, gratamente sorprendida. Y del tema, lo único que yo quisiera decir es que no es tan diferente la ciencia actual de los conocimientos de los pueblos originarios, porque la ciencia actual ya no es la vieja ciencia mecanicista que estudiábamos incluso y se practica en el siglo XIX, ¿no? En la Facultad de Medicina se trabaja con la ciencia del siglo XVIII y XIX. Pero la ciencia del siglo XX y XXI son las ciencias de la complejidad y llegan, como lo dijo Levi-Strauss, después de muchísimo tiempo se dan cuenta que las conclusiones que sacaban los pueblos originarios les ha costado a ellos todo este tiempo, porque empiezan a llegar a cuestiones que la ciencia de la complejidad, con todo el discurso científico, que es una forma de llegar diferente, llegan a las mismas conclusiones. Las ciencias emergentes no se diferencian demasiado de lo que dicen los bichis, los quechuelos de Mara, por lo menos yo conozco, ¿no? Y muchos de los productos que nosotros relacionamos con la salud y la industria farmacéutica están creados en los laboratorios a partir de sacarle los descubrimientos de los yuyos que usan los bicheros, que echan los malos. Lo que hacen es extraer el principio activo, dosificarlo, ponerlo en un paquetito, que es lo que sale más de todos los medicamentos, que es simplemente marketing, y venderlos a nosotros en la farmacia. O sea, tan lejanos no estábamos, digamos, del tipo de las fuentes de saber, empezando por la aspirina, los antibióticos, son conocimientos de pueblos originarios, no los crearon en el laboratorio, ellos lo copiaron. Así que bueno, tan diferente al final no. Una última cosita que vamos a hablar con Daniel después y con Juan Carlos. La idea es que tengamos en algún momento unos cuadernos impresos, unos cuadernos de lectura donde estén expuestos todas las charlas y todos los papers que tengamos. Así que vamos a tratar de reunirnos con Juan Carlos, no para hacer un libro, sino en principio para hacer algunos cuadernos de lectura, de serial, ¿no? Sería como un primer proyecto de publicación. Bueno, muchísimas gracias que estén aquí presentes. Bueno, antes de irse, no se vayan, los que tienen que irse, nos quedan un pocos minutos. Adriana, te pido que pases para hablarnos del tema de derechos humanos. Recuerden que los que han logrado solicitar el certificado ya está emitido, está firmado, así que se lo llevan hoy. Si alguno no estuviera aquí presente o no le alcanzó, tranquilamente nos puede enviar un mail y nosotros vamos a de alguna manera hacérselo acercar vía correo, de alguna forma se los vamos a acercar. Bueno, esta semana fue una semana, ustedes saben, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo dividido con el tema del 2x1 en materia de lesa humanidad, y eso ha generado una revolución. Estamos ante un indulto encubierto, cifras de posibles personas que mañana anden caminando por la calle al lado nuestro, genocidas, desaparecedores, apropiadores. Bueno, según el propio diario La Nación, que sabemos a qué voces respondes, hablan de 750 personas que mañana podrían estar caminando al lado nuestro, en el subte, o como decía un taxista hoy, se puede subir a mi taxi, ¿no? Así que me parece algo. Y el serial va a tener una adhesión y una actividad que Adriana le hace. Buenas noches. Bueno, primero queremos expresar como serial
nuestro apoyo y nuestra compañía a las madres, a los hijos, a las abuelas, al CELS, bueno, y a todas las agrupaciones de los derechos humanos, acompañar e insistir en la persistencia de la memoria, la verdad y la justicia. Hoy acá hablamos de salud y los pueblos tienen salud si tienen memoria, verdad y justicia. Y eso, digamos, va macro y micro. Entonces, somos todos guardianes, somos todos custodias de la memoria, la verdad y la justicia, y en eso tenemos que persistir. Sin miedo, sin caer en el terror. Fuimos testigos de una historia horrenda y eso nos tiene que dar fuerza y energía para hacer frente. Salir a la calle y no abandonar nuestra lucha. En tanto y en cuanto hay resistencia, pero la resistencia tiene que ir acompañada de la insistencia. Los derechos ganados no hay que perderlos y en eso tenemos que insistir. Aquello que no se juzga puede volver a suceder. Lo que no se obtiene justicia, podemos volver a ser víctimas. Así que no perdamos lo que hemos conseguido. Y todos somos dueños de ello. Y toda la sociedad en su conjunto ha tenido ha sentido esta impunidad. No permitamos esta impunidad porque esto de la corte, esto de 2x1, es abrir las puertas de la impunidad y del horror también. Así que el miércoles hay una marcha, una concentración en Plaza de Mayo. Nosotros, todavía las organizaciones no han determinado los distintos espacios. El CEDIAL va a participar. Les pedimos a todos que se fijen en nuestra página. No, se cambió porque porque está cerrado la calle. Claro, entonces, bueno, sí, las organizaciones sacaron primero que era ahí y después, bueno, fue un lío volverlo a cambiar, pero entre todos, así como la publicidad hace que todos divulgamos, ¿no? Nosotros también tenemos que usar esto de ser divulgadores. Multipliquemos, ¿no? O sea, porque esto somos nosotros los que podemos hacer publicidad de esto, porque en realidad, por ejemplo, solamente 5N dio aviso de esto, pero bueno, sé que es a las 6 de la tarde, en Plaza de Mayo. Nosotros vamos a publicar de alguna manera o por mail en el sitio web el lugar de nuestro encuentro. Les pedimos que nos acompañen, o a nosotros, o digamos a cualquier organismo, pero tenemos que estar ahí presentes. No tenemos miedo y vamos a estar allí. Bueno, entonces los esperamos a todos. Muchas gracias. Lamentablemente la única forma de contacto que tenemos es el sitio web, dado lo rápido que esto está saliendo, y bueno, va a ser el punto donde ahí va a figurar donde nos encontramos y cómo marchamos. Algunos ya por motivos, compromisos previos, incluso fuera de Buenos Aires, sabemos que no podemos estar, pero a todos los que puedan adherir de alguna u otra manera, por las redes sociales, físicamente, hagamos el ruido suficiente. Nosotros hicimos una marcha y participamos el 24 de marzo. No imaginábamos cómo esto iba a recobrar vitalidad. Por lo tanto, esto no estaba planeado pasarlo hoy. Nos queda el video de cierre, son 10 minutos de lo que fue la marcha del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Vamos a verlo. Lamentablemente, vuelve a tener mucha vigencia este video. Así que te voy a pedir, Matías, que pasemos ese video y será prácticamente el cierre de nuestro encuentro de hoy. La concha de tu hermana.
todos los años. El año pasado pudimos repudiar la visita de Obama y me parece importante también retomarlo como una resignificación de los desaparecidos también que tenemos en plena democracia, víctimas del gatillo fácil, de la represión del servicio penitenciario, desaparecidos, muertos por diversas circunstancias debidas a la violencia estatal. Y una jornada de lucha, de reivindicación de un montón de compañeros que quisieron cambiar el rumbo de un país y bueno, se quedaron en el intento. La verdad que hay que levantar esa bandera, más con un gobierno porque tenemos buenos argentinos, neoliberal, que está llevando un montón de políticas de ajuste, así que bueno, es necesario y es una obligación estar en las calles para decirle, en este caso a Macri, que pare un poco la mano con el saqueo, con el ajuste, con la corrupción y bueno, recordar ahora y siempre a los 30.000 compañeros desaparecidos. Sobre todas las cosas en este momento histórico, por la memoria, la verdad y la justicia. Más que nunca en este 2017. Tiene palabras, lucha, participación por una sociedad amplia. Pero es un momento para poner de manifiesto justamente los hechos que han acontecido en nuestra sociedad y para remarcar que es necesario tener mucha memoria, buscar siempre la verdad para finalmente lograr la justicia que merece nuestro pueblo. Bueno, la búsqueda de la memoria, la verdad, la necesidad de luchar por eso y no simplemente impulsar discursos que van de lo que pasó, ¿no? Y intentan ocultar parte de la historia. Y no sobran las palabras hoy. Es un día de recuerdo y sostener la historia para que no se olvide. Obviamente, esto no solamente tiene que servir para reivindicar todo lo que se luchó en pos de lograr el reconocimiento de todas las porquerías que hicieron, sino además tiene que servir como una demostración de fuerza contra este gobierno, que aprea a la gente, despide a los laburantes y lo más grave de todo, rifa al país. En este momento, mis hijos y nietos van a tener que pagar lo que están haciendo estos tipos. Me parece que si la marcha es tan masiva y creo que en años se va viendo más gente porque a muchos les importa mantener el tipo de memoria, el recuerdo para que la cosa no se vuelva a repetir. Es una fecha de iniciación de lo más oscuro de la historia de la sociedad. recuerda las víctimas de la última dictadura militar del país.
reivindicarse de la lucha de los 30.000 desaparecidos. Podemos reivindicarse de luchas y saber que son parte de esta memoria colectiva que nos abraza. Luchar por una patria libre e inclusiva. Dice el Señor, todos de alguna manera somos sobrevivientes del silencio, por factores económicos, por motivos de discapacidad o por exclusión social. Hemos sobrevivido a la investigación de los robots, al silencio cómplice y a la interrupción de la soberanía. Sin embargo, siguiendo los pasos de las madres y abuelas, hemos conseguido liberar la voz y expresar y luchar por la verdad, justicia y memoria. Caminar que nos dio igualdad y el ejemplo de construcción institucional, la recomposición social y la equidad y el respeto. No aceptamos el silencio cómplice de la pasividad que da paz a la naturaleza. Abandonamos la verdad del reconocimiento del terror de 30.000 desaparecidos. No renunciamos a proclamar los derechos humanos. Reprobamos cualquier expresión de prácticas imperiales que disuelva la inclusión del respeto a las diferencias. Abogamos por la dignidad histórica y promovemos una comunicación auténtica y solidaria. Insistimos en que los derechos ganados no sean avasallados. Centro de Investigación Académica Latinoamericana, CEDIA, Buenos Aires, marzo 2016. segundo simposio de CEDIA. Muchísimas gracias por haber venido. No aflojemos, lo que viene más difícil, pero bueno, acá estamos y si después de 2 años, que bueno, 1 año y medio, perdón, pero parecen 2000 años, no nos han derrotado, no van a poder. Es como el boxeador, si no me tumbaron en el 10º round, te aguanto hasta el 12. Y creo que estamos en esa situación. Así que... micromilitancia para como decía un viejo compañero, muchachos, hay que evangelizar el siguiente metro cuadrado en el que estamos parados.
trabajemos no en lo micro como nos dice, sí. Bueno, yo voy a nombrar